Tienes tu empanada, tu tarta, lo que tengas, ya te pusiste cómodo. Por favor, toma tu lugar y ayúdame a ir preparando tu Biblia en el libro de los Hechos. Capítulo 1, versículos del 15 al 26. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 15 al 26. Una pregunta. ¿Alguna vez has tenido que tomar alguna decisión difícil? ¿Te has encontrado como, ay, no sé qué hacer, qué debería hacer, qué es lo correcto? ¿Sí? Bueno, pues hoy precisamente vamos a ver una historia donde los discípulos, donde la iglesia primitiva va a tener que tomar una decisión importante. Y vamos a ver con base en qué parámetros la iglesia primitiva tomaba estas decisiones, pero también con base en qué parámetros tú y yo debemos tomar decisiones. Por favor, acompáñame en tu Biblia al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 15 al 26. Te lo voy a leer y te voy a pedir que me ayudes, por favor, a seguirlo con tu vista. Dice el versículo 15, en aquellos días, Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Acompáñame, por favor, a orar. Señor, venimos delante de ti con humildad para pedirte, Padre, que tú puedas hablarnos por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable a cada uno de nuestros corazones, de los corazones de todos los que estamos aquí, Señor. Que sea tu palabra expuesta y que tú nos ayudes a entender qué quieres enseñarnos con estos versículos. ¿Qué debemos aprender el día de hoy, Padre? Y sobre todo que tu palabra no se quede en pleno conocimiento, sino que pueda bajar a nuestro corazón y la podamos llevar por práctica. Señor, permite que nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu palabra, a obedecerla y que nuestros oídos estén atentos a escucharte. Señor, si hay algo en este momento que esté distrayendo nuestra atención, que esté provocando un corazón duro, Señor, que tú puedas quitarlo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, versículo 15. Dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran ¿cuántos? Como 120 en número. Ese era el tamaño que tenía la iglesia en este momento. Y lo primero que vamos a notar en estos versículos es que Pedro toma un rol como líder en la iglesia primitiva. Lo vamos a ver desempeñar este rol de liderazgo durante varios capítulos. Este liderazgo es otorgado por Jesús mismo. ¿Recuerdas cuando Jesús se aparece a Pedro y después de preguntarle, Pedro, ¿me amas?, le da una instrucción? ¿Cuál es esa instrucción que les da? Apacienta a mis ovejas. Acompáñame, por favor, en tu Biblia al libro de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Juan, capítulo 21,
versículos del 15 al 19. Te lo voy a leer, dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea a mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Entonces esta instrucción o este rol de liderazgo que Pedro estaba tomando en este momento era algo que el mismo Jesús le había otorgado. También en el capítulo 22 de Lucas, si me acompañas ahí por favor, antes de la muerte de Jesús, cuando es anunciada la negación de Pedro, Jesús le da la instrucción de confirmar a sus hermanos, de confirmar a los creyentes. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Si estás ahí, te lo voy a leer. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, ¿qué? Confirma a tus hermanos. Esta posición de liderazgo Jesús la había otorgado. Por eso es que Pedro toma la iniciativa y se levanta de en medio de sus hermanos para comenzar a tomar una decisión importante, la cual vamos a ver a continuación. Pero antes de esto es muy importante aclarar que, aunque es innegable que Pedro era un líder de la iglesia en Jerusalén, eso no significa que Pedro sea el líder de la iglesia universal. El único líder y cabeza de la iglesia, ¿quién es? Jesús. Él es el único líder de la iglesia. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Mira, hace una semana o poco menos, tuvimos el anuncio de un nuevo papa, ¿verdad? Y una incorrecta interpretación de Mateo, capítulo 16, versículo 18, vamos a leerlo por favor, a partir del 15 al 18, ha llevado a algunas personas o algunas religiones a darle una autoridad suprema a Pedro sobre la iglesia, considerándolo el primer papa y creyendo que esta autoridad puede ser pasada o transferida en sucesión ininterrumpida. Es decir, él puede ir dando esta autoridad, cada papa puede ir dando esta autoridad sobre la iglesia, pero eso es algo que es incorrecto. Mateo 16, del versículo 15 al versículo 18, que dice lo siguiente: y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mucha gente de manera incorrecta interpreta este versículo diciendo que sobre Pedro es sobre quien iba Jesús a edificar la iglesia. Entonces él es la máxima autoridad de la iglesia. Pero ya lo hemos explicado en Lucas. Échate un clavado a las prédicas de Lucas y vas a ver que en el griego son diferentes palabras. Lo que el Señor está diciendo no es sobre Pedro voy a edificar mi iglesia, sino sobre la declaración de fe de Pedro, sobre la declaración que él había hecho. ¿Cuál era esa declaración? Que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Cristo mismo iba a ser la cabeza de su iglesia. Ahora, ¿qué creemos nosotros con respecto a esta autoridad de un hombre sobre la iglesia? Nosotros creemos que la única autoridad suprema sobre la iglesia es Jesús. La autoridad sobre la iglesia no es un pastor, la autoridad sobre la iglesia no es alguien que se dice apóstol, no es un misionero. La autoridad suprema sobre la iglesia solamente es el Señor
Jesús. Y te voy a pedir que me ayudes a leer algunos versículos que hablan precisamente acerca de esto. Alguien, por favor, que me ayude a buscar Efesios capítulo 5, versículo 23. Una persona más, si puede ayudarme a buscar Colosenses 1:18. Y una persona más que me ayude a buscar Efesios 1:22, 23. Te los repito. Alguien Efesios capítulo 5, versículo 23. Alguien más Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y alguien más Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Si alguien tiene Efesios 5:23 y me puede ayudar a leerlo en voz alta, se lo agradecería. Perfecto. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Colosenses 1:18, por favor. Ok, ¿ese es Colosenses 1:18? Perfecto. No, 1:18. Por favor. Jesús nuevamente mostrándose como la cabeza, como la autoridad de la iglesia. Y por último, Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Adri, por favor. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo ha llenado todo en todo. Perfecto. Entonces no nos queda duda, ¿verdad? ¿Quién es la máxima autoridad de la iglesia? Jesús. Después de esta breve aclaración, vamos a ver cuál es la decisión que Pedro iba a tomar junto con los hermanos. Versículo 16 del capítulo 1 de Hechos. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y muy importante subrayar o anotar que lo primero que menciona Pedro es, era necesario que se cumpliese la escritura. ¿Por qué? Porque deja muy claro que la traición de Judas no fue algo que se le escapó de las manos a Jesús. No fue algo que le tomó por sorpresa, no fue un error o algo que no había considerado. Estaba escrito. Esto tenía que suceder. Por eso Pedro hace referencia a estas primeras palabras. Era necesario que se cumpliese la escritura. No era algo, como te decía hace un momento, que tomó por sorpresa a Jesús y que dijo, no me lo imaginaba que esto iba a suceder. No, era algo que ya había sido hablado por David y que estaba dentro del plan de Dios. También es muy importante tener en mente lo siguiente, también si quieres subrayarlo o anotarlo. El Espíritu Santo lo habló por boca de David. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque quien debe hablar siempre es ¿quién? El Espíritu Santo. Nosotros, al igual que David, los profetas, los apóstoles o los discípulos, solamente somos instrumento. Por eso cada vez que vamos a comenzar aquí una predicación y en general en nuestra vida, nuestra oración debería ser, Señor, que sea tu palabra, que sea tu voz, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada una de las personas. ¿Por qué? Porque mis palabras, mis consejos, mis comentarios no van a transformar vidas. Pero la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo actuando en nuestros corazones, eso sí que puede transformar. ¿A qué palabras de David está haciendo referencia Pedro? Vamos a ver un salmo, el Salmo 41:9. Acompáñame por favor ahí, Salmos 41:9. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esto es algo que estaba hablando David, pero algo que apuntaba directamente a Jesús. Vemos que Jesús hace referencia también a este pasaje en la noche de la última cena.
después de que le lava los pies a sus discípulos, les dice, cuando Pedro le dice, bueno, Señor, yo no soy digno de que me laves los pies, y el Señor le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dice, bueno, entonces lávame todo completo. Y le dice, no, no es necesario que sean lavados, porque ya están limpios. Pero les advierte que no todos estaban limpios, refiriéndose a quien había de entregarlo. ¿Dónde podemos ver esto? Juan capítulo 13, versículo 18. Juan 13, 18. Vas a ver mucha relación entre Juan 13, 18 y el Salmo 41 que acabamos de leer, que dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Te das cuenta cómo hace referencia también a la escritura? ¿Te das cuenta cómo era algo que estaba anunciado desde el libro de los Salmos? Al final del versículo dice que Judas fue guía de los que prendieron a Jesús. Y si nos regresamos un poco a los evangelios, en Marcos capítulo 14, podemos recordar que exactamente esto fue lo que hizo Judas. Acompáñame por favor a Marcos capítulo 14, versículos 43 al 46. Marcos 14 del 43 al 46. Si estás ahí, te lo voy a leer, que dice, luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas, y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él, y él le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Aquí podemos recordar qué fue lo que había hecho Judas, qué fue lo que cómo había traicionado a Jesús. Versículo 17 del capítulo 1 de Hechos. Versículo 17. Que dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pedro está recordando que Judas también fue elegido por Jesús como parte de los 12. Jesús sabía a quién estaba eligiendo. Judas había acompañado a Jesús durante todo su ministerio. De hecho, Judas también había servido. Judas había predicado. Judas incluso había recibido la instrucción y la enseñanza de Jesús, igual que los otros 11. También había recibido la autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Pero su corazón nunca estuvo verdaderamente con Jesús. ¿Ustedes creen que Judas pudo haber realizado alguna de estas cosas como sanar enfermos o haber echado demonios o incluso pudo haber predicado acerca de Jesús? Sí, ¿verdad? Lo vemos en los evangelios que los discípulos hicieron esto. Posiblemente sí hizo todo esto, pero el hacer estas cosas no es una evidencia absoluta de ser salvos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Recuerdas lo que dice Jesús en Mateo 7? Acompáñame por favor a Mateo 7. Mateo 7, versículos del 21 al 23, por favor. Te lo voy a leer. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces es cierto que Judas permaneció con los otros 11, estuvo entre ellos, pero su corazón jamás estuvo con Jesús. Un autor dice lo siguiente, la gracia puede conducir al cielo a una persona sin que obre milagros, pero el hacer milagros nunca llevará al cielo a una persona sin gracia. ¿A qué me refiero con esto? Mira, tú puedes ver en muchos lugares gente que dice que saca demonios, que hace milagros, pero quizá
cuando se presenten delante del Señor, el Señor les va a decir, nunca te conocí. Pero ¿cómo, Señor? ¿No viste los milagros que hice? ¿No viste cuántos demonios eché? Sí, pero en tu corazón en realidad no estaba conmigo. Tu corazón estaba en querer hacer milagros, en querer ser reconocido, en querer llamar la atención de los demás, pero no estaba en hacer mi voluntad. Entonces la gracia puede llevarte al cielo por medio de Jesús sin que hagas ningún milagro. Quizá tú puedes decir, yo nunca he hecho ningún milagro en mi vida. Y muchos pueden decir, yo he hecho muchos milagros. Pero si tu corazón no está lleno de la gracia del Señor, eso es insuficiente. Entonces Judas estuvo con ellos, tomó parte con ellos, quizá hizo milagros, quizá anunció el reino de Dios, pero su corazón estaba lejos. En realidad nunca fue parte de ellos. De corazón, hablando de manera sincera. Versículo 18 dice, este pues, hablando de Judas, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Algunos autores dicen que el versículo 18 y el versículo 19 son como un pequeño paréntesis. Recuerda, Lucas le está escribiendo a un destinatario específico. ¿Quién es? Teófilo. Quizá Teófilo no tenía todo el contexto, no conocía a detalle a los discípulos, y entonces ocupa estos dos versículos para decirles, ok, Judas fue esta persona. Entonces, estos dos versículos van a ser como introductorios para que Teófilo pueda conocer lo que había hecho Judas. Y entonces les menciona que con el salario de su iniquidad, es decir, con el dinero que le habían pagado por entregar a Jesús, había adquirido un campo. Pero ahorita en los siguientes versículos que vamos a ver más adelante, vamos a ver que Judas tiene remordimiento y él va y regresa las monedas que le habían pagado. Entonces, él no es quien adquiere el campo, sino como veremos en unos versículos más adelante, seguramente fueron los líderes religiosos. Entonces, ¿hay contradicción? Porque aquí está diciendo, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Y más adelante vamos a ver que los que dice que adquirieron el campo son los líderes religiosos. ¿Quién entonces adquirió este campo? Y mira, necesitamos entender que cuando Lucas menciona que con el salario de su iniquidad adquirió un campo, es porque él está vinculando al campo con el dueño del dinero. Es como si dijera, con el dinero que él obtuvo por su iniquidad se adquirió este campo. Es decir, está vinculando de quién eran los recursos para comprar el campo, pero no necesariamente está aludiendo a que Judas como tal fue a comprar el campo. No sé si me explico. ¿Sí? Perfecto. Algo muy curioso es que si nos vamos a Mateo para ver cómo narra la muerte de Judas, vamos a ver que pareciera tampoco coincidir con lo que está narrando Lucas. ¿De qué manera dice Lucas que murió Judas? Dice, cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿De qué manera Mateo nos narra que fue la muerte de Judas? Acompáñame por favor, Mateo 27, del 3 al 5. Mateo 27 del 3 al 5. Te lo voy a leer. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces la Biblia se equivoca, la Biblia se contradice, porque Lucas nos dice que cayó de cabeza y se partió en dos, y Mateo nos dice que se ahorcó. ¿Hay alguna contradicción? ¿Hay alguna falla? De ninguna manera. Mateo nos dice lo que Judas hizo. Judas se ahorcó y Hechos nos narra lo que sucedió después de eso. Mira, hay muchos comentarios que nos pueden ayudar a tener una idea de qué fue o de qué manera conciliar estos versículos. Algunos dicen que quizá la cuerda no aguantó y se reventó,
y entonces cayó de cabeza y se reventó por la mitad. Es decir, él estaba colgado, la cuerda no soportó y cayó y se partió por la mitad. Entonces, ambas acciones en realidad fueron verdad. Algunos otros autores consideran que quizá calculó mal al momento de querer colgarse, al momento del suicidio, y cayó de cabeza desde un punto muy alto. Sea cual sea la razón, la cual no conocemos con exactitud, la Biblia dice que se ahorcó, pero también dice que cayó de cabeza y se partió por la mitad. Esta es la manera en la que murió Judas. Y dentro de estos versículos vamos a poder ver una fotografía muy clara que nos va a dar un contraste muy definido entre lo que es arrepentimiento y lo que también es remordimiento. El remordimiento nos lleva a sentir mucha culpa, el remordimiento nos lleva a sentir juicio, castigo, dolor, pero muy pocas veces trae como consecuencia un cambio de vida. Mientras que el arrepentimiento es una aceptación del error que trae como consecuencia una transformación en la vida. Esto lo hemos dicho en varias ocasiones. El que tú tengas o yo tenga remordimiento por algo malo que hice y que a lo mejor yo esté llorando y esté teniendo dolor y esté sufriendo, no quiere decir que estoy arrepentido. Si yo de verdad a lo mejor me puedo sentir muy culpable de todo lo que he hecho, pero vuelvo a caer en lo mismo, eso no demuestra un verdadero arrepentimiento. En cambio, el arrepentimiento es entender, he cometido un error, quizá trae dolor a mi corazón, pero voy a cambiar completamente mi manera de vivir. Y un ejemplo muy claro lo podemos ver entre los dos personajes de los que estamos hablando el día de hoy, entre Pedro y Judas. A Pedro lo vamos a poner como un ejemplo de arrepentimiento y a Judas lo vamos a poner como un ejemplo de remordimiento. ¿Qué provocó el remordimiento en Judas? El remordimiento llevó a Judas a suicidarse. El remordimiento en su alma era una carga que no podía soportar y creyó que la única manera de dar fin a ese sentimiento era acabando con su vida. En lugar de ir con Jesús, en lugar de regresar, ir con Jesús, hablar con Él, acudir al Padre y pedirle perdón y transformar su vida, Él decidió quitar de esta manera la culpa de su vida. Pedro, como ejemplo de arrepentimiento, vemos que él, ¿qué hizo? Negó 3 veces a Jesús, ¿verdad? Lo niega 3 veces y también siente una gran culpa, pero él lo que hace es que regresa, se arrepiente, cambia su forma de vida. Y vamos a ver en el libro de Hechos cómo él empieza a cumplir la misión que Jesús le había dado. Entonces hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Si tu remordimiento no te está llevando a un cambio de vida, no tiene sentido. Necesitamos arrepentirnos verdaderamente. Pero también quiero decirte esto y que pongas mucha atención y que lo escuches con mucho cuidado. Si tú hoy estás cargando con un remordimiento por algo que parece imposible de perdonar, si tú a lo mejor hiciste algo y dices, me siento muy mal, es tan malo que no creo ni siquiera que Dios pueda perdonarme, quiero decirte lo siguiente: Él quiere perdonarte. Él puede darle a tu alma el descanso que necesita. No necesitas estar cargando con ese remordimiento. No necesitas estar cargando con esa culpa. La culpa no es algo que viene de Dios. La culpa es algo que viene de Satanás. Él es el acusador, así se le conoce en la Biblia. Pero también la Biblia dice, ¿quién puede acusarnos a nosotros si Cristo es el que nos justifica? Entonces, si estás cargando con remordimiento, Él quiere perdonarte y puede darle a tu alma el descanso que necesita. Y mira, no voy a entrar mucho en el siguiente tema, pero también me parece importante aclarar y pedirte que no condenemos el tema del suicidio. Y quiero decirlo con mucho cuidado, no es un ánimo a que puedes hacerlo,
pero quiero que muchas iglesias decimos, es que si alguien se suicidó es porque no conocía a Dios, es porque estaba en pecado, etcétera. Y mira, es cierto que a muchas personas como a Judas que no conocieron verdaderamente a Dios, su pecado, su remordimiento los llevó al suicidio. Pero hay muchísimas otras causas, aún clínicas, que pueden llevarte a tomar una decisión. Así, entonces, no condenemos esa parte sin conocer cuáles son las verdaderas razones. Solo es como un paréntesis que me parecía importante mencionarte. Versículo 19 del libro de Hechos. Dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. La muerte de Judas fue tan fuerte o fue tan llamativa que todos en Jerusalén lo supieron y al lugar donde murió Judas le pusieron el nombre de Acéldama. Es una palabra en arameo que significa campo de sangre. Esto lo podemos ver en Mateo, capítulo 27, versículos del 6 al 8. Mateo 27, del 6 al 8, que dice lo siguiente. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Y esto complementa lo que habíamos dicho hace un momento. Los sacerdotes no podían aceptar este dinero, es algo irónico, no podían aceptar estas piezas de plata como parte de la ofrenda o para el tesoro del templo porque eran precio de sangre. Pero ¿quién había puesto este precio a la cabeza de Jesús? Ellos mismos, ¿verdad? Es como algo incongruente. Pero bueno, ellos deciden comprar con este dinero este campo que antes se llamaba del alfarero y ahora se llama campo de sangre. Versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Mira qué interesante que Pedro no dice, vamos a escoger a alguien más porque considero que es lo correcto o porque es mucho trabajo para nosotros o por alguna decisión propia de él. No es algo basado en algo que él quería, sino que las primeras 3 palabras que él utiliza nos muestran lo que lo estaba llevando a tomar esta decisión. ¿Qué dice? Porque está escrito. Él nuevamente está acudiendo a las escrituras. La decisión que estaba a punto de tomar tenía un fundamento bíblico. Esto es importante, que las decisiones que debemos tomar deben tener un fundamento bíblico. Estas palabras de Pedro nos muestran la guía de la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios y también la dependencia a la palabra de Dios. Primero menciona Salmos 69, 25. Acompáñame por favor ahí, Salmo 69, 25. Dice, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Este salmo es una oración de David en medio de la persecución que estaba atravesando por causa de sus enemigos, en la cual entonces David pide la intervención de Dios. Y como hemos visto en diferentes salmos, hay algunos que David escribe en una situación específica como estos, en los que él está atravesando cierta persecución o ciertos problemas, pero que tienen su cumplimiento también en la figura de Jesús. Y este es uno de estos salmos, en los que Pedro, por ayuda de Dios, entiende que es una profecía referente a Judas. El segundo salmo que utiliza Pedro es el Salmo 109, versículo 8. Si también puedes buscarlo, Salmos 109, versículo 8. Que dice lo siguiente, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Y aquí es claro que quien le está revelando esta necesidad de que otro cubra su oficio es Dios. No es algo que nazca del corazón de Pedro, sino es algo que Dios está poniendo en el corazón de Pedro. Con la traición de Judas quedó incompleto el grupo de los 12 apóstoles que Jesús había llamado. Por ello era necesario que alguien más tomara su lugar. Y es importante notar lo siguiente.
no fue por la muerte de Judas que alguien más tomó su lugar. Porque de ser así, todos los apóstoles murieron, ¿verdad? Todos ellos murieron y entonces todos tendrían que haber, ¿qué? Sido sustituidos, si esa hubiese sido la causa de la sustitución. La razón por la que eligieron a uno más como parte de los 12 no fue por la muerte, sino que fue por la traición de Judas. ¿Ok? Esto va a quedar claro más adelante en el versículo 25. Pero también es importante aclararte esto porque ya no hay más apóstoles. ¿Ok? Ya no hay más apóstoles, no fueron sustituidos, no es una autoridad que se iba delegando. De hecho, el mismo Pablo dice, y a mí al último de los apóstoles, ¿como qué? Como un abortivo, ¿verdad? Él se autoproclama o no, autonombra como el último de los apóstoles, porque Dios así se lo había revelado. Entonces la sustitución de Judas no fue por su muerte, sino por su traición. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y aquí en estos dos versículos vamos a ver requisitos necesarios para nombrar al nuevo apóstol. ¿Cuáles eran estos requisitos? Uno, haber estado junto a ellos durante el tiempo del ministerio de Jesús. Dice que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Pero también hay un segundo requisito. ¿Cuál era? Debía ser un testigo de la resurrección. Estos eran los requisitos que debía tener este último apóstol. Súper importante, que no solo bastaba con que fueran creyentes en el ministerio y la resurrección de Jesús, ¿ok? Porque seguramente muchos más habían sido creyentes en que Jesús había desarrollado su ministerio y en que Él había ascendido. No era suficiente con que fueran creyentes, sino que debían ser testigos. ¿Qué quiere decir eso? Tenían que haber presenciado estos eventos para poder entonces anunciarlos a las naciones. Por ello es que de los 120 que había en la iglesia, solamente vamos a llegar a 2 personas, que seguramente son los que estuvieron desde el principio y son los que cubren las características necesarias para suplir esta posición. Versículo 23. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y también ¿a quién? A Matías. Uno, José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo. Y esto me llamó mucho la atención, que fuera su sobrenombre Justo. Y hacía referencia a alguien que era temeroso de Dios. De hecho, había un grupo que se les conocía como los justos, porque se comportaban de manera que hacían evidente que eran temerosos de Dios. Y qué increíble que alguien pudiera conocerte, pudiera conocerme por ser obediente a Dios, ¿verdad? Que alguien dijera, mira, ese hombre, esa mujer son temerosos de Dios. Se actúan y se comportan de manera justa. No tenemos mucha información de ellos. De hecho, muchos toman esta como una razón para desacreditar la designación de Matías como apóstol. Porque dicen, es que no hay mucha información de Matías. Si tú buscas en el Nuevo Testamento ya no vas a volver a encontrar a Matías. Solamente en este momento en el que fue designado como apóstol, pero hasta ahí ya no hay más información. Pero si este fuera un argumento para desacreditarlo, si somos honestos, son pocos los apóstoles de los que se vuelve a hablar durante el Nuevo Testamento. Tú vas a escuchar hablar acerca de Pablo, vas a escuchar hablar acerca de Pedro, vas a escuchar hablar acerca de Juan y quizá acerca de un par más, pero no de todos los apóstoles. Entonces, ¿esto desacredita la función de los apóstoles que no son mencionados? No, en lo absoluto. No desacredita su función, no desacredita su llamado, ni desacredita que estén establecidos como apóstoles. Simplemente Dios en su sabiduría decidió en su palabra dejarnos la evidencia de otros apóstoles, y no mencionar quizá a otros más, pero no quiere decir que sean menos importantes.
Y algo en lo que me puso a pensar este versículo es que a veces creemos que un ministerio o una persona es más efectiva mientras más conocida o más famosa sea, ¿verdad? Tú puedes decir, es que esa iglesia debe ser más buena porque tiene 500 personas. O ese predicador debe ser más bueno o más efectivo porque anda predicando en todas las iglesias. Y a veces ante nuestros ojos pensamos que mientras más visible sea o que más reflectores tenga encima una persona, su ministerio va a dar mejores frutos. Pero no, hay personas que llevan a cabo ministerios increíbles, fundamentales y trascendentales de los que nunca se supo su nombre. Hay gente que ni siquiera conocemos que fue quien tradujo la Biblia. Hay gente que ni siquiera conocemos que fueron los primeros en llegar a Querétaro a predicar el Evangelio, en llegar a México. Y no quiere decir que su ministerio sea menos importante, ¿verdad? Por más que no lo conozcamos, no debemos desacreditar su ministerio. Quizá tu ministerio a Dios en este lugar no es aquí adelante. Quizá tu ministerio no es estar cada 8 días aquí tocando, aquí enfrente. Quizá hay gente que no conoce lo que tú haces. Quizá hay gente que no conoce el ministerio que desarrollas o quizá no es visible ante los demás. Quizá hay gente que nunca te ha dado las gracias por lo que haces. Quizá hay gente que no nota lo que estás haciendo. Pero debes saber algo. Es igual de valioso ante los ojos de Dios. Y Dios no es injusto para olvidar el trabajo que hacemos para Él. El tiempo que tú dedicas para barrer, el tiempo que tú dedicas para acomodar las sillas y que nadie lo ve, el tiempo que tú dedicas para orar por tus hermanos, el tiempo que tú dedicas para traer galletas, el tiempo que tú dedicas en preparar el café, el tiempo que dedicas para hacer flyers, para hacer notas, para preparar un discipulado al que quizá gente no llega o llegan pocos, cualquiera que sea ese ministerio que quizá la gente no está viendo, es importante y es de gran valor ante los ojos de Dios. Por eso no podemos desacreditar tampoco el ministerio de Matías. No se menciona más adelante como Pablo, como Pedro, pero su ministerio es importante. Tu ministerio y tu ayuda son igual de importantes y de valiosos para Dios. Versículo 24 y vamos a ir casi terminando. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Según este versículo, ¿cuál es el primer paso para tomar una decisión? ¿Cómo empieza el versículo? Y orando. Orar, orar, orar. Esta va a ser una de las características que van a distinguir a la iglesia primitiva que permanecía orando. Tú lo vas a poder ver durante todos los capítulos, cómo menciona y hace énfasis en que la iglesia permanece orando. Los discípulos oran y piden que el Señor sea quien les muestre a quién había escogido. Ellos no lo escogerían, ¿ok? Esto es bien claro. No lo escogieron los discípulos. Ellos solo querían ser obedientes y poder ver de manera clara quién era el escogido por Dios. El mismo Señor que había escogido a los otros 11, también iba a escoger a este 12º, al que iba a tomar el lugar de Judas. Con esta oración ellos muestran confianza, pero también muestran dependencia en Dios y buscan hacer evidente que la elección vendría por parte de Dios, de arriba, y no por parte de ellos. Ellos habían validado que estos hombres cumplieran con las características externas, por llamarlas de algún modo, que estuvieran durante el ministerio, que fueran testigos de la resurrección, pero el único que puede ver lo interno, el único que puede conocer los corazones es Dios. Por eso quien selecciona para el ministerio es Dios. Versículo 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Cuál fue la causa por la que alguien más iba a tomar parte del ministerio? Porque Judas cayó en transgresión, ¿ok? Para irse a su propio lugar. Lo que debía hacer el que fuera elegido era tomar la parte del ministerio de Judas. Esto se refiere no a una posición de privilegio, ni tampoco a una posición como por nombre, sino a las responsabilidades de servicio que tenían los apóstoles. ¿Ok? No era una posición de privilegio, sino lo que ellos iban a tomar era todo el servicio
que Dios había asignado a los apóstoles. Y es un poco contradictorio que con los apóstoles que conocemos hoy en día, ¿verdad? Que son como los que tienen lo mejor, los que son casi inalcanzables, los que se sirven de la iglesia y no sirven a la iglesia. Versículo 26 y último. Dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Subraya en el versículo 24, después de orar, y orando. ¿Por qué? Porque es importante resaltar esto. Porque cuando hablamos acerca de la elección de Matías, a veces solo decimos, ¿cómo fue elegido Matías? Pues echando suertes, ¿verdad? Nos quedamos en esa parte. Pero no es así. Los versículos anteriores vimos que hay diferentes pasos. Vimos que cumplía con ciertos requisitos externos. Después vemos que la iglesia ora. Después vemos que la iglesia le pide al Señor que el Señor muestre quién va a ser el elegido, y entonces y después de eso echan suertes. Pero no solamente la decisión fue tomada echando suertes, no nos quedemos con eso. Echar suertes era un procedimiento llevado a cabo en el Antiguo Testamento y podemos verlo en diferentes pasajes. Un ejemplo de esto es en Levítico capítulo 16 versículo 8. Acompáñame por favor a Levítico capítulo 16 versículo 8. Si estás ahí, te lo voy a leer. Dice, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Así como vamos a ver diferentes pasajes en los que vamos a ver que se toman decisiones aparentemente echando suertes y dejando que sea visible la voluntad de Dios para saber cómo iban a perdonar los pecados, para saber qué tierras se iban a repartir y algunos otros ejemplos. Pero el echar suertes no era algo como quizá nosotros ahora podemos entender, como dejarlo todo al azar. ¿Sabes qué? Voy a echar unos dados y a ver qué pasa. No, sino todo lo contrario. De hecho, el echar suertes era dejar absolutamente toda la decisión en las manos de Dios. La gente presentaba la situación y Dios era quien hacía que la decisión recayese en lo que Él quería decir. Uno de los versículos que nos dejan clara esta situación y que quizá tú lo has ocupado como dicho y no sabías que era un versículo, es Proverbios 26:33. Acompáñame por favor a Proverbios 26:33. Que dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La Nueva Traducción Viviente la traduce como, podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Y la traducción al lenguaje actual dice, el hombre propone y Dios dispone. ¿Verdad que lo hemos utilizado a veces como dicho? Es decir, no fue al azar o a la suerte que se eligió a Matías, sino que fue Dios a través de este procedimiento quien entonces lo seleccionó. Y aquí la pregunta que debemos hacernos todos nosotros es, ¿debemos entonces nosotros tomar decisiones echando suertes? ¿Qué piensas? ¿Recuerdas cuando hablamos de que el libro de Hechos es un libro que no debe tomarse como un libro de normas doctrinales? Esta práctica era realizada en un contexto histórico específico. Fue realizada en el Antiguo Testamento. Y es muy importante resaltar que este procedimiento de echar suertes ya no se vuelve a visualizar en todo el Nuevo Testamento. Si tú vuelves a buscar en el Nuevo Testamento más adelante, vas a ver que ya no se toman las decisiones echando suertes.
Unos días después de este capítulo que estamos leyendo, descendería el Espíritu Santo sobre los creyentes. Entonces, ahora es el Espíritu Santo quien da dirección a los creyentes para tomar decisiones con base en lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿En algún momento te has preguntado, ¿cómo sé lo que debo hacer? ¿Cómo es que Dios me confirma si debo hacer o no debo hacer algo? ¿Cómo es que debo tomar la decisión correcta? ¿Te has preguntado eso? ¿Has escuchado quizá dentro de los cristianos decir, es que Dios me lo confirmó y te has quedado pensando, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios lo confirma? ¿Cómo Dios nos muestra su voluntad? Y quiero dejarte una serie de preguntas que nos pueden ayudar a saber si estamos tomando la decisión correcta. Mira, ante tomar una decisión, lo primero que deberíamos preguntarnos es, ¿me acerca más a Dios? ¿A qué me refiero? Si yo estoy a punto de decir, es que no sé si debo cambiar de trabajo, si debo cambiar de trabajo, tomar esta decisión, puedo preguntarme, ¿este trabajo en el que yo voy a cambiar me acerca o me aleja de Dios? ¿Cómo puede ser esto? Pues es que ya voy a tener que trabajar los domingos, ya no voy a tener tiempo para congregarme, no tengo tiempo de estar con mis hijos, no tengo tiempo de buscar a Dios en oración. ¿Cuál sería la respuesta a la primera pregunta? Pues me está alejando de Dios. ¿Y crees que Dios te va a proveer un trabajo que te aleje de Él? No. Entonces ahí tendríamos la respuesta. ¿Me acerca más a Dios o me aleja de Dios? Segundo, ¿está de acuerdo con lo que dice en su palabra? Por ejemplo, si tú estás soltero o soltera y de repente estás pretendiendo o te está pretendiendo algún chico y dices, Señor, ¿será tu voluntad que ande con esta persona? Puedes preguntarte, ¿qué dice su palabra? ¿No? O yo te preguntaría, ¿es creyente? No, pero pues es buena persona. Bueno, pero ¿qué dice la palabra? No unáis en yugo desigual. ¿Cuál es la respuesta ante esta decisión? Señor, ¿qué debo hacer? ¿Debo andar o no debo andar? Muéstrame. La palabra dice que no deberías andar con esa persona, ¿verdad? Es muy claro. Entonces, y así podríamos poner diferentes ejemplos. Busca, ¿está de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra? La semana pasada te puse un ejemplo, o hace 15 días, no recuerdo, de un amigo que decía, es que yo tengo mi propia relación con Dios y Dios no me está llamando a congregarme en una iglesia. Soy solo yo y Él. Yo diría, ¿eso está de acuerdo con la palabra de Dios? No, porque la palabra dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tercera pregunta que tendrías que hacerte. ¿Me ayuda a crecer espiritualmente? ¿Esta decisión que estoy a punto de tomar me ayuda de alguna manera a crecer espiritualmente? La cuarta pregunta que deberías hacerte o que deberíamos hacernos es, ¿glorifica a Dios? ¿Con esta decisión que voy a tomar glorifica a Dios? ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? Y la última y quinta pregunta es, ¿cómo puedo mostrar a Jesús en medio de esta decisión? ¿Cómo puedo mostrar a Jesús en este cambio de trabajo? ¿Cómo puedo mostrar a Jesús estudiando esta carrera? ¿Cómo puedo mostrar a Jesús tomando compromiso en este ministerio? ¿Cómo puedo mostrar a Jesús en cualquiera de las decisiones que tú vayas a tomar? Y si tú cumples con todas estas preguntas, ¿crees que te acerca más a Dios? ¿Crees que está de acuerdo con su palabra? ¿Crees que te ayuda a crecer espiritualmente? ¿Crees que glorifica a Dios? ¿Y crees que muestras a Jesús en esta decisión? Es la decisión que deberías de tomar. A veces queremos que Dios de repente aparezca, ¿no? Unas palabras escritas que digan, sí, esta es la decisión. O hay mucha gente que dice, Señor, ayúdame, y entonces abren la Biblia y empiezan a hacerle, y lo que diga es lo que voy a hacer. Aquí tenemos una guía de cómo podríamos tomar una buena decisión. Otra cosa es que debemos recordar que el Señor es quien nos guía. Te voy a leer varios versículos que nos hablan acerca de esto. El Señor es quien nos guía a tomar buenas decisiones. El Señor es quien nos guía a todo lo que tenemos que hacer. Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Y después, ¿qué dice? Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre.
Proverbios 3, de 5 al 7 dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué guía nuestros pasos? La palabra de Dios. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Conclusión. También nuevamente con 4 palabras. La primera palabra, oración. Lo primero que debemos hacer para tomar una decisión es oración. Pasar tiempo en comunión con Dios y llevar delante de Él todas nuestras peticiones. Hay gente que de repente dice: es que no sé qué hacer en esta situación. La pregunta sería: ¿ya oraste? No, no he orado, pero no sé qué hacer. Ora. El Señor te puede revelar cuál es su voluntad. La segunda sería palabra. Pasar tiempo en la palabra para conocer su voluntad y encontrar dirección. En su palabra encontramos su voluntad y encontramos también dirección de cómo vivir. La tercera sería guía. Busca la guía de Dios, pero también busca el consejo de gente madura en la fe. Busca consejo de gente madura en la fe. No nos vayamos con el amigo que sabemos qué es lo que nos va a decir. No nos vayamos con la comadre, con el compadre, con alguien que no es creyente y aconséjame. No quiero decir que den malos consejos, pero si no es una persona madura en la fe, quizá vas a tener la respuesta que tú quieres, pero no la respuesta que Dios quisiera. Y la cuarta, obediencia. Ok, ya oré, ya fui a buscar cuál es su voluntad en su palabra, ya pedí consejo y busqué la guía de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer. Actuar en obediencia, aún si no es la respuesta que queríamos. Y esto es súper importante. Actuar en obediencia, aún si no es la respuesta que queríamos. Señor, pero es que no era lo que yo quería. Tú me estás pidiendo que haga otra cosa. Pues mejor me quedo como estoy. No, si el Señor te está mostrando que hagas otra cosa, actúa en obediencia. Recuerda, oración, palabra, guía y obediencia. ¿Me acompañas a orar, por favor? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites aprender de ti, porque nos permites servirte, porque nos permites también, Señor, encontrar guía, encontrar dirección, encontrar sabiduría solamente en ti. Señor, queremos que cada una de nuestras decisiones sea guiada por ti. Señor, queremos no guiarnos por pues nuestras emociones, por lo que nos conviene, por lo que más queremos, por lo que más nos beneficia, sino por lo que tú quieres, Señor. Y para poder hacer eso necesitamos conocerte. Necesitamos conocer qué es lo que tú has dicho para nuestras vidas, qué es lo que tú quieres de nosotros. Necesitamos, Padre, traer todas nuestras peticiones, traer todos nuestros deseos delante de ti y pedirte sabiduría para tomar las mejores decisiones. Necesitamos pasar tiempo en comunión contigo a través de la oración, pero también a través de tu palabra para conocer cuál es tu voluntad. Señor, también permítenos que si estamos a punto de tomar alguna decisión importante, busquemos también a gente madura en la fe para saber qué debemos hacer. Y no es que esa persona nos va a dar la respuesta, pero seguramente nos va a orillar a un consejo para buscarte más, para poder que sea más sabio, que venga de tu palabra. Y Señor, por último, ayúdanos a actuar en obediencia a eso que tú nos has instruido, aún si va en contra de mis deseos, aún si no es lo que quería escuchar, aún si no es la respuesta que esperaba. Pero Señor, queremos ser testigos de ti y hemos dicho que ser testigos de ti es volvernos dependientes y mostrarte en todas nuestras áreas. Queremos tomar decisiones que muestren que te pertenecemos, que muestren que somos tus testigos.
Señor, queremos construir nuestra vida en ti, Señor. Queremos construir nuestra vida en tu sabiduría. Queremos construir nuestra vida en tu poder, en tu consejo, en tu voluntad. Señor, abre nuestros ojos para poder entender cuál es tu voluntad y ayúdanos siempre a servirte y a obedecerte. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.